Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Astrología y Tarot de la Nueva Atlantis. Antes que nada te voy a pedir que, por favor, te suscribas a mi canal si te gusta este tipo de contenido, que le pongas me gusta al video, que lo compartas con tus amigos o quienes consideres que también le puede llegar a interesar este tipo de videos y contenido hablando de astrología y utilizando astrología horaria para distintos tipos de predicciones deportivas, de política, etcétera. Bueno, dicho esto, entonces vamos primero con lo que fueron algunos vaticinios en el video pasado, cuando hablé del video, perdón, de las elecciones generales del 22 de octubre, donde anticipé que Massa, el candidato Massa, oficialista, iba a tener una remontada, un repunte, pero que no le iba a alcanzar y que no le iba a alcanzar a ningún otro candidato para ser presidente en primera vuelta, cosa que terminó sucediendo. También, visto y considerando la gran cantidad de videos y difusión que hay respecto a lo que comenté de las boletas de la oposición, en particular de la Libertad Avanza, de Javier Milei, del espacio que quedó segundo y que llegó al balotaje junto con Massa, el ocultamiento, la destrucción de dichas boletas. Así que, parecen algunas cuestiones menores que fueron apareciendo, pero que en definitiva forman parte de un conjunto de cuestiones que fui tocando durante aquel video para el proceso electoral del 22 de octubre en las elecciones generales. Como anticipé también, entonces, repito, no iba a haber presidente en primera vuelta, como se dice acá en Argentina, sino que iba a haber un balotage. Y además después hice otro video respecto de los mejores candidatos, o por lo menos los candidatos opositores mejor posicionados. En aquel video hablé tanto de Milei como de Bullrich, y de vuelta vaticiné una clara ventaja de Javier Milei por sobre el espacio de Patricia Bullrich. También esta cuestión de la fragmentación o desfragmentación, del espacio de Bullrich, de Juntos por el Cambio. Eso es algo de lo que se habla, o de lo que se viene hablando desde hace un tiempo. La verdad es que la carta del balotage la calculé el mismo día en el que se conocieron los resultados, o sea, el mismo día de la elección, de aquel 22 de octubre por la noche, donde se confirmó que el balotaje iba a ser entre Massa y Milei. Para algunos un secreto a voces, para otros una cuestión que los tomó por sorpresa, para algunos pocos tal vez. Para quienes vieron el video anterior que hice, tal vez no tanto. Así que esta vez vamos a la carta del balotaje, de la elección definitiva, entre el candidato oficialista Massa y la oposición Milei, con el apoyo parcializado de Juntos por el Cambio, del espacio de Macri, de Bullrich y demás. Vamos con la carta calculada entonces, 19 de noviembre de 2023, a las 8 de la mañana, que es la hora en la que abren los comicios. Y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que es una elección nacional y federal. Como esta ciudad es la capital del país, se calcula para allí. Y entonces vemos, al igual que en los videos anteriores, vemos en el ascendente a el candidato oficialista, ¿sí?, del partido que ya está gobernando, que es Massa, y lo vemos allí con un ascendente, ¿sí?, en un grado del signo de Capricornio. La hora planetaria, por las dudas, para aquellos que lo quieran saber, es Venus, ¿sí? Y el regente del ascendente, es Saturno, regente y Almuten, ¿sí?, ambos. Así que los comparto. Es una carta válida, y aunque no lo fuera, de todas maneras la carta del día de la elección. Entonces vemos allí a Massa en el ascendente, primer grado Capricornio, y por el otro lado en el descendente vemos a Milei y a la Libertad Avanza, el candidato opositor, en el grado 1 de Cáncer, ¿sí? Vemos entonces como en otras ediciones donde he hecho predicciones, en otros videos,
Vemos que entonces el descendente está representado por Cáncer para Milei, que su regente es la Luna, pero como la Luna es, digamos, el comodín, por decirlo así, entre comillas, vamos a tomar al regente del signo donde está la Luna y qué casualidad, ¿no? Que la Luna está en Acuario, ¿sí? En 13 grados de Acuario, y también la rige Saturno, ¿sí? Por lo menos tradicionalmente también la rige Saturno, así que este es un planeta, Saturno, que nos está hablando primero de los dos candidatos y por ende de que los dos llegan en igualdad de condiciones, eh, porque hoy se habla mucho de la antipropaganda hacia Milei y su espacio, pero de todas maneras, bueno, todo tiene su contraparte, y lo cierto es que al momento de abrir los comicios, ambos candidatos están representados por el mismo planeta, que está en cero de Piscis. Saturno, que suele representar en su faceta más negativa o funcionando en piloto automático, esto de la ansiedad, el miedo, el derrotismo, ¿sí? La depresión en casos más extremos, pero bueno, está hablando acá no de uno de los candidatos, sino de los dos. ¿Sí? Los dos terminan siendo representados por Saturno, con lo cual ya hay un indicio de que esta carta puede llegar a costar definirla. De hecho es lo que me termina sucediendo, porque, a ver, la casa 10, que es la de la victoria, en principio para Massa, está regida por Virgo, en este caso, en el medio cielo, y la casa 4, que representa la posible victoria para Milei, está representada por Piscis. Y acá los almútenes para Massa, ¿sí? En su medio cielo sería Mercurio. Y vemos a Mercurio que lo tiene en casa 12, Massa. Es una casa de pérdidas, pérdida de voto. Además, Mercurio está en su signo de exilio, está en Sagitario, o sea que no está nada fácil la victoria para Sergio Massa. Este programa que estoy utilizando, AstroSeek, no lo puedo configurar tan bien como el que usaba anteriormente, porque digo esto porque se ven algunas líneas ahí azules, ¿no? Entre la Luna, que está allí en la casa 2 de Massa, ¿sí? Y Venus, que está en su signo de regencia, está en casa 10, está fuerte. Y bueno, y este Mercurio allí en casa 12. Si nos fijamos con la carta, no la tengo aquí a mano, pero la carta del 22 de octubre era bastante parecida. Massa salía con la Luna en la casa, creo que 2 o 3, y Venus también en la casa 10, pero estaba en exilio en aquel momento, representando una mujer que estaba, como decía, según la definición de los antiguos, un planeta en exilio. Es como un rey que fue querido y amado y que ahora está despojado de su querer y de todos los poderes que tuvo, ¿no? Y ahora está, por el contrario, en su signo de domicilio, donde está más fuerte, en Venus. Y todas esas líneas que se ven allí, que si bien son dos sextiles que recibe Mercurio, por un lado de la Luna y por otro lado da un sextil al planeta Venus en casa 10, y también la Luna le da un trígono a Venus. Lo que me llama poderosamente la atención es ese Mercurio en casa 12, que habla de pérdida, que también, como decía en el video anterior, ¿sí? Que también salió Mercurio en casa 12, el video del 22 de octubre. Bueno, son votos perdidos, votos destrozados, boletas destrozadas, ¿no? Que son de papel. Puede ser pérdida del voto joven, ¿no? Ha perdido mucho voto joven, el oficialismo lo ha ganado la oposición, sobre todo la de Milei. La Luna, que representa al pueblo allí también, ¿no? En la casa 2 de Massa, ¿no? Como que tiene el grueso del pueblo del lado de él, digamos. Eso lo vamos a ver más adelante también. Sin olvidar que tiene una cierta relación también, no solo el hecho de que a Milei lo rija la Luna, sino que además a los dos candidatos los rige acá Saturno. Así que está bastante parejo, no me extrañaría que salga un 50,5,6 para uno y 50,4 para otro, porque está muy parejo. Incluso he escuchado a otros astrólogos que le está costando definir a un ganador a nivel astrológico con otras técnicas. Así que vemos a ese Saturno allí en 0 grados,
que la única dignidad que tiene es que está en su decanato, y es una dignidad menor. Entonces Mercurio, como les decía, representando la victoria de Massa, está en exilio, está en términos de Venus, y ese Venus está lejos del medio cielo. Este es el sistema Regiomontanus, o Regiomontanus, el que recomienda tanto Lilly como Frauli como otros grandes astrólogos. Pero bueno, Venus está fuerte, es verdad, en casa 10. Pero Venus en realidad es el almuten de la casa 4 de la carta, o sea, de la casa 10 de Milei, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de Milei, porque ya vemos que está representado, al igual que Massa, por el planeta Saturno. Entonces nos queda poco por ver. Vemos entonces que la casa 4, la 10 de Milei, tiene primero el parte de la fortuna, allí, cosa que, o el parte de la fortuna o el de las mayores posibilidades. Y en el grado donde cae su casa 10, ¿no? La 4 de la carta, que sería el grado 13 de Piscis, donde está el fondo cielo, allí el almuten es Venus. Acá difiere del regente tradicional, que es Júpiter, y el almuten, que es el planeta más fuerte en el grado donde cae el grado donde cae el fondo cielo, es Venus. ¿Sí? Y a Venus lo vemos fuerte en su signo. Es el significador más fuerte de esta carta, porque Saturno está peregrino en Piscis. Como les decía, la única dignidad que tiene es que está en su decanato. En cambio, Venus está bastante fuerte. Está en los términos de Mercurio, además, ¿sí? Y en el decanato de Saturno. Bueno, esto puede jugar muy a favor del candidato opositor Milei. El tema es que, claro, ese Venus que está fuerte está en la casa 10, que está en la casa de la victoria del otro candidato. Con lo cual ya puede presentar algunas dudas, insisto, está bastante lejos del medio cielo, como para favorecerlo a Massa, ese planeta, como significador secundario, porque el significador más importante ahí es tanto Saturno como Mercurio, que vemos que tienen un sextil, ¿sí? Un sextil que es apenas, es separativo, igual que el sextil que tiene Mercurio con Venus, ¿sí? Porque Mercurio es más rápido, y al igual que el trígono que tiene la Luna con Venus también, ¿sí? Que es separativo. Por eso hay como mucha cuestión a favor, ahí pareciera a priori de Massa, pero vemos que esos tres aspectos son separativos. De alguna manera es como que se aleja o pierde poder, por lo menos, vamos a decirlo así, pierde poder o peso, en este caso Massa. Que eso no quiere decir que lo gane necesariamente Milei, a ese poder que pierde Massa, pero bueno. De todas maneras, como le decía, al muten y significador de la casa 4, la victoria de Milei, está fuerte, pero está en la vereda de enfrente. Así que vamos a revisar lo que son las anticias, ¿sí? De la carta, que son, bueno, los espejos de los planetas. Vemos que el significador de la victoria de Massa, que es Mercurio, está en la casa 1. ¿Sí? Está allí un Mercurio en casa 1, de hecho se viene cerrando, por así decirlo, porque justo está ahí en esa frontera entre Sagitario y Capricornio, grado 0 Capricornio, que es... bueno, los que no entiendan de anticias no lo van a comprender, pero bueno, es donde se está acercando Mercurio a su propia anticia, digamos, ¿no? Para luego abrirse y separarse, por así decirlo. Entonces, de todas maneras, vemos que el espejo de ese Mercurio está en la casa 1, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como que esa victoria va hacia Sergio Massa, pero el Saturno, ¿sí? Que los representa a ambos, vemos que su almuten está en casa 11. Que acá no vendría a representar mucho, igual que la Luna, su anticia también está en casa 11. O en su defecto la 5 de Milei. También vemos que, muy importante, que el almuten, perdón, la anticia del almuten de la casa 4, que es Venus, que está en casa 10, su anticia la vemos en la casa 4, allí abajo pegadito al fondo del cielo, cosa que también, o sea, es otro punto a favor para el
candidato opositor, Milei, ¿sí? Acá el que está fuerte en la carta, astrológicamente hablando, es Marte, que está en su signo de regencia, que está pegado al Sol, o sea, está muy potenciado, pero no, no significa nada acá. En las 4 casas angulares, no tiene ningún significado en particular. Porque además cae en casa 2 por Anticia, así que mucho más no tiene. Hasta acá pareciera que es una elección bastante pareja, reñida, disputada, que en principio parecería tener una leve ventaja Sergio Massa. Yo la verdad es que no me terminé de definir si esto era beneficioso o no para uno o para el otro. Porque por ejemplo la Anticia del parte de la fortuna está también en conjunción a Venus, allí en la casa 10. Y el hecho de que esté en la casa 10 no importa tanto que sea la casa de la victoria de Massa, porque es almuten y significador de la victoria Venus, ¿no? De Milei. Y la Anticia de Venus está justamente en conjunción con el parte de la fortuna en la casa 4, dentro de la casa 4, ahí cerquita del fondo cielo, que es la posible victoria de Milei. Entonces se me torna como dificultoso también a mí, en este caso, definir un ganador. Insisto, la carta la vengo analizando y reanalizando y reviendo desde el mismo día, desde el mismo 22 de octubre. Y la verdad es que vengo con las mismas dudas desde aquel día. Así que decidí que en algún momento, cuando se me plantee bien la pregunta, la iba a hacer, la pregunta horaria, ¿sí? Personalmente, de quién iba a ganar. Pero bueno, tenía que preguntar por uno o por el otro, como el video del posterior de las PASO, el del 22 de octubre, que mencionaba hace un rato, donde vimos a Massa contra el conjunto de la oposición. Tomé tan de referencia al candidato oficialista que dije, bueno, voy a preguntar si va a ganar la presidencia Milei. Y bueno, ayer, mejor dicho, por la mañana, realmente me enfoqué en la pregunta y no es que es una carta electiva que la hago yo porque me conviene, sino que realmente hice la pregunta en ese horario y bueno, si salía lo que salía, es así. Entonces, mi pregunta era la siguiente, que vemos acá, sí, que es básicamente si va a ganar Milei la presidencia. Esa fue la pregunta que me surgió, o si básicamente va a ganar las elecciones, que es lo mismo, porque es la elección definitiva. Entonces acá vemos el ascendente. En este caso el ascendente va a representar a Milei y el descendente va a representar a Sergio Massa, porque uno dirá, bueno, pero también tendrías que hacer preguntando si Massa va a ganar. Es lo mismo, o sea no es lo mismo, es lo mismo hacerlo acá, porque de un lado va a estar Milei y obviamente del otro lado va a estar Massa como candidato opositor, ¿sí? En el eje ascendente Milei, descendente Massa. Bueno, me da otra vez la hora planetaria Venus, justamente, y junto con el ascendente allí en Acuario, otra vez Saturno, otra vez dos significadores que comparten la cualidad elemental del frío. Vuelvo a tener como representante ya acá Milei un Saturnino acuariano, o sea, concentrando, o sea, bien delimitado, quizás el tipo de votante o el conjunto de gente que tiene. También el hecho de que sea Saturno, bueno, creo que Milei es 2 años más grande que Massa. Es poca la diferencia, pero bueno, de alguna manera representa a una persona un poco más grande, o al más grande de los dos. Massa acá está representado por Leo, esto es un detalle no menor, ¿sí? Porque Leo es, y sobre todo el Sol, es el planeta de los reyes, los monarcas y los presidentes. Entonces vemos a una persona que está quizás no en un lugar de presidencia, pero sí en un lugar muy cerca. De hecho, miren lo que es la casa 10. Allí está el Sol con Marte. Pero vamos despacio, vamos por parte, porque volvemos a ver a la Luna, en este caso en la casa 7, el descendente, que esta vez es Massa. Como les decía hace un rato, esto de el voto popular o el grueso del voto está como del lado de él, por así decirlo. Pero acá yo me encontré con un problema,
existencial, por decirlo así entre comillas, porque claro, yo veo el sol allí en el medio cielo, entonces digo, bueno, ¿cómo resuelvo esta horaria? Porque en principio uno ve que el planeta del significador del descendente está en el medio cielo, que ese medio cielo está regido por Marte y que está muy cerquita, entonces uno diría, bueno, entonces es claramente el vencedor es Massa, porque el fondo cielo, ¿sí? Que si lo analizara con este sistema de ascendente por un lado, descendente por el otro, casa 10 la victoria para cualquiera de los dos, y eh, el fondo cielo como el final del asunto, porque yo en definitiva pregunté por Milei, el fondo cielo está representado por Tauro, ¿sí? Y tiene como regente y como almuten en este grado Venus. Y Venus está en caída en Virgo y en casa 8. Ojo, está a 28 grados aproximadamente. Le falta poco para cambiar de signo y está en su signo de domicilio, que es donde va a estar más fuerte. Pero luego recordé que yo siempre resuelvo las confrontaciones deportivas, políticas y demás, y de hecho así lo hice en el video, tanto de oficialismo versus oposición como en el video de la oposición Milei versus Bullrich, al igual que lo acabo de hacer con la horaria del día del balotaje. Milei en este caso casa 1 y su victoria o posible victoria casa 10, y Sergio Massa casa 7 y su posible victoria casa 4. Entonces vemos que el significador de Milei es Saturno por su ascendente en Acuario y Marte por ese medio cielo en Escorpio. Y Marte está allí en Escorpio justamente. Marte es el planeta de las revanchas, ¿sí? Bueno, la primera tanda, las PASO, la ganó Milei. El segundo round, digamos, lo ganó Massa, las generales. Entonces ahí hay como una suerte de revancha. Esto también me hacía dudar porque es una revancha para ambos en realidad, ¿no? Yo lo siento así por lo menos. Así que, bueno, vemos allí a Marte, entonces, que el que gane, bueno, va a tener como esta connotación de revancha. Sergio Massa, por su lado, representado por el Sol, casa 7 o descendente, y fondo cielo en Tauro, Venus. Y Venus está en caída, entonces tampoco se conectan esos dos significadores. Venus está a 28 de Virgo, el Sol a 13 del signo de Escorpio. No hay conexión entre esos dos planetas, al menos por ahora. La verdad que el rango de lo que habría que mover el Sol, lo que se tendría que adelantar, o sea, llega más rápido a Marte que a Venus, que está en caída encima. Entonces, en principio, acá esta es una carta más favorable que me estaría diciendo, bueno, a ver, Milei está representado por Saturno, que está en casa 1, pero está en Piscis. Y no tiene conexión tampoco ni con Marte, ni con el Sol, ni con la Luna. O sea, con la Luna va a tener una oposición que está en 27 grados, que va a cambiar de signo además. Tiene que cambiar de signo para llegar a la oposición exacta y partil. Así que tampoco la Luna hace mucho. Sí, esto podría dar un indicio de que la masa popular o el voto popular, o las mujeres, ¿no? Esto de que la Luna represente a la población, pero también al voto femenino, esto de la oposición a ideas tal vez conservadoras, como lo puede ser Saturno, de Milei y su espacio. También el hecho de que Venus esté en casa 8, que sería la casa de la pérdida para Milei, o de lo que pierde, no la pérdida de la elección, sino de lo que pierde. Bueno, está Venus allí, ¿no? O sea, como que el público o el votante femenino, las votantes femeninas no son tan del agrado de este candidato. Ojo, tampoco tan de masa, porque ese Venus no está aplicando a nada, a ningún significador de ese candidato. Entonces, pero igualmente me quedé con esa duda, porque claro, si Massa es el Sol y la casa 10 es la victoria para cualquiera de los dos, está a nada de la victoria ahí. Entonces decidí también revisar las anticias o anticios, y vemos que ese Marte, que representa la victoria, cerca o lejos del Sol, no importa, el medio cielo está en Escorpio,
es la casa de la victoria, o para Milei o para cualquiera de los dos, pero vemos a su anticia ahí en naranja, a la izquierda de la imagen, en la casa 1, pegado al ascendente, pegado a Milei, o sea que, y además el sol que de vuelta representa presidentes, representa un puesto como de autoridad máxima, porque el sol es nuestra autoridad máxima, está también en el ascendente, o sea, está al lado de Milei. Me extraña que aparezca ese Mercurio allí en casa 12, que si bien no representa eh, ningún significador ni de Milei ni de Massa, pero de vuelta, esto de Mercurio en casa 12, de como le pasa a Massa justamente en la carta acá del balotage, ¿no? Ese Mercurio ahí. Bueno, acá es la anticia de Mercurio, la que tiene Milei. Y bueno, puede que algunos votos sean perdidos, que algunas boletas sean extraviadas nuevamente, pero no sé, a mí esto me da mucho de que Milei tiene altas chances de ser presidente. De hecho, ese Saturno, que también está en casa 1, cerquita de la 2, pero su anticia está allá arriba, en naranja también, pegadito al medio cielo, perdón, que es la casa de la victoria. O sea que está ahí de la victoria. La luna, que no representa a ninguno de los dos, pero que sí podría ser un cosignificador, un significador secundario de masa, está ahí en el fondo cielo, prácticamente en la misma línea. eh, y podría dar la sensación de que también tiene chances. Además, esa anticia está en Tauro, o sea, justamente donde la luna se exalta. Eh, Como en contraparte, bueno, el sol que le caería allí a Milei y casa 1 está en Acuario, que está en caída, pero bueno, de todas maneras Marte está peregrino, pero bueno, indicaría como que por espejo, digamos, si hay una inclinación de la balanza, sería para el candidato Milei. Por lo tanto, por lo menos según esta carta horaria, que de vuelta la podría haber preguntado para otro candidato, para otro momento, perdón, para el otro candidato o en cualquier otro momento, si o cualquier otro día, pero realmente me concentré en la pregunta ayer, o sea, me vino la concentración y dije es momento de hacerla. Y bueno, me pudo haber dado cualquier otro resultado. En este caso me da que, bueno, la presidencia por lo menos, o el ganar el balotaje estaría más cerca del lado de el candidato opositor, de Javier Milei. De todas maneras, como digo, me da una sensación de que esto va a ser, por lo menos en datos oficiales, un 50,6 a 50,4. Es muy peleado, insisto, he visto otros astrólogos y demás utilizando otras técnicas muy, muy buenas también para predecir, llenándose de incógnitas y sin saber qué vaticinar, porque en definitiva es lo mismo que me acaba de suceder a mí con la carta del balotage, ¿no? Donde hay una paridad bastante marcada, hay una especie de leve ventaja para Massa, pero que no termina de quedar clara porque ese Mercurio está en casa 12, que es de la pérdida, está en exilio, ¿no? Eh, Milei tiene la parte de la fortuna, pero su almuten de la victoria está allá en la otra casa, está en la otra punta, está fuerte pero está del otro lado. Los dos están representados por Saturno en esta carta horaria, o sea, está muy, muy difícil de terminar de definir cuál es el candidato más que puede ser el ganador o el más votado en este proceso. Pero bueno, para eso hice esta otra carta horaria también, donde a riesgo de equivocarme reafirmo mi predicción, mi vaticinio, que probablemente el balotage lo termine ganando Milei, ¿sí? Si bien por tránsitos creo que Massa tiene en su sol a Júpiter retrógrado arriba de su sol el día de la elección. Y yo lo sé porque, como dije en el otro video también, cumplimos años el mismo día, 28 de abril. Sí, allí está en el grado 8, Júpiter retrógrado, pero acá no es significador de Massa, tampoco de Milei, porque como dije, allí ese fondo cielo en Pisces, ahí tomamos el Almuten, sí, que es más, no más poderoso, pero sí en ese grado donde cae el fondo cielo, tiene más incidencia el planeta Venus, que el regente del signo en sí, que es Júpiter, que de todas maneras está peregrino, que está en Tauro, que sí hay una cuadratura, que es
también separativa, o sea que hay una si lo tomamos como regente de la posible victoria de Milei, a Júpiter, ¿no? Que está allí en Tauro, vemos que esa cuadratura es separativa, doblemente separativa, porque Júpiter está retrógrado y la Luna sigue avanzando. O sea que hay como una especie de perdón, entre comillas, o de tensión, con por ejemplo esto de la campaña negativa y demás, hacia ese candidato que, bueno, se va alejando, ¿no? Entonces, eh, o sea, se va como apagando, dispersando la bronca o el enojo o el miedo o la repulsión, lo que fuere, por parte del voto popular hacia el espacio opositor y el candidato opositor. Bien, y por Anticias veíamos allí a Mercurio en la casa 1 de Massa, que puede llegar a ser beneficioso, pero a mí me deja más dudas que certezas, la verdad. Eh, la carta horaria con sus Anticias me da que, bueno, la balanza estaría inclinada para el lado de Milei. Eh, Así que vamos a ver qué pasa definitivamente. Yo creo que gane quien gane, de vuelta va a ser demasiado ajustado. De hecho, no me extrañaría que haya recuento de votos o algo por el estilo, porque va a ser extremadamente ajustado para mí, el resultado final. Bueno, si te gustan estos videos, te invito nuevamente a que te suscribas, compartir el video y nos estaremos viendo la próxima. Gracias y hasta luego.